Nos reunimos en este lugar como iglesia, como familia de Dios, como bautizados, sacerdotes, profetas y reyes, hijos todos de Dios, hermanos todos de Cristo y por ende hermanos todos unos de los otros, y herederos del reino de los cielos. Y nos congregamos para alabar y bendecir al Rey, darle gracias por su amor y suplicarle que se quede siempre con nosotros y de nuestra parte. Ya estamos celebrando la Eucaristía del segundo domingo del tiempo de Adviento. Y al principio del Adviento dijimos que estas 2 semanas representan o suelen también ser llamadas la Semana Santa del Adviento. Y que las lecturas de estas semanas hablan más de la parusía o del fin de los tiempos. Y las de hoy no son la excepción, por ahí nos van llevando. Recordando también que el Adviento tiene 3 grandes propósitos: recordar o conmemorar lo que fue su primera venida o la venida en la carne, cuando se hizo hombre para desde nuestra condición humana salvarnos. Lo segundo que celebramos es la espera por su segunda venida, que es promesa y que en su día se va a cumplir. Y lo otro que celebramos es la venida diaria de todos los días Jesús a nuestra vida, a nuestra historia, y que nos acompaña en nuestra diaria subida a la ciudad santa de Jerusalén para morir al pecado, resucitar a la vida y vivir entonces como hijos amados de Dios. Todo eso las lecturas lo van perfilando poco a poco, hasta que las últimas 2 semanas del tiempo de Adviento, el domingo que viene el Gaudete y luego el cuarto domingo, nos van a hablar entonces de ese niño prometido que sí va a nacer, que sí nació y que sí volverá otra vez como lo vimos irse. Primera lectura fue tomada del libro de Isaías y con el comienzo de la lectura ya podemos sacar toda una enseñanza. Brotará un renuevo del tronco de Jesé. Cuando uno lee un texto como este y encuentra un nombre como el de Jesé, para poder entender bien lo que la palabra está diciendo, primero es saber quién es Jesé. Y si lo sé, pues lo repaso otra vez. No se pierde nada con repasar lo ya sabido. Sabemos todos, Jesé era del pueblo de Belén. Y a la casa de Jesé el Señor mandó a uno de sus jueces, a Samuel, y lo mandó hasta allá para que él eligiera a un nuevo rey para Israel, porque Saúl, el primer rey de Israel, se estaba portando mal, no cumplía con las prerrogativas. Y Dios se eligió a otro rey de entre el pueblo. Fue así como mandó a Samuel a la casa de Jesé, al pueblo de Belén. Y de entre los 8 hijos de Jesé se eligió a uno como el nuevo rey de Israel y se ungió. Siempre decimos lo mismo porque es importante. Cuando Samuel vio al primero de los hijos de Jesé, por su estatura, por su belleza, por su temple, por sus rizos, por sus ojos, dijo: este tiene que ser. Y Dios simplemente le dijo: no te fíes de las apariencias, yo miro el corazón. Y hasta hoy eso es así. Dios mirando nuestro corazón, para que en leyendo nuestro corazón según su lectura alcanzamos salvación o condenación, cada uno según lo que cada uno merece. Así pasaron los primeros 7 hijos de Jesé ante Samuel y ninguno de ellos era elegido por Dios. El último, el más pequeño, el que estaba criando las ovejas, el que olía a vaca y a estiércol, ese era, y se llama David. Jesé es el papá de David. Jesé es de David, es de Belén, David es de Belén. ¿Quién más que conozcamos es de Belén? José, el esposo de María, es de la ciudad de Belén. Por eso tiene que ir a inscribirse en el censo hasta Belén, por eso lleva a María embarazada en su último mes y por eso María da a luz a su hijo en Belén, porque es de la descendencia de David que va a nacer un Salvador. Y tú, Belén, el más pequeño entre los pueblos, de ti nacerá el Salvador. Y así se cumplen las profecías.
Entonces de este Jesé brotará un renuevo, un tronco, un vástago. Y podemos pensar que hablaba de David, y de hecho hablaba el profeta Isaías de David, sin dejar de hablar de que ese tronco y ese renuevo tenía una raíz más profunda, y esa raíz, que a la vez es tronco, que a la vez es renuevo, que es rama, que es fruto, que es todo, ese es el Cristo de la gloria, el Mesías prometido. Pues el resto de la lectura, después de que sabemos eso, es pintarnos cómo sería el panorama de la vida real para todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador y viva cumpliendo con sus mandamientos. Lo que escribe es inverosímil, es imposible, naturalmente no aceptable. Que realmente un león puede pastar con un corderito, que un niño puede meter la mano en el escondrijo de la serpiente. Todo lo que dice ahí, naturalmente, simple, llana, y sencillamente no. Puede haber sus grandes excepciones, pero tarde o temprano la naturaleza va a reclamar lo que es suyo. Sin embargo, insiste el profeta que eso va a ser así. ¿Qué podemos hacer para que eso tenga una aplicación real y que sin dejar de ser natural sea cierto? Bueno, podemos ir a nuestras casas y con esa lectura cuestionarnos. Ven acá, en mi casa, en mi relación con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, nietos, ahijados, sobrinos, en esa relación, ¿quién es el cordero y quién es el león? Porque es posible que hable de mi casa, de mi familia, donde ciertamente hay corderos y hay leones. Hay niños y hay víboras venenosas, hay cosas buenas y hay cosas malas, hay miembros de la familia en un alto nivel espiritual y otros que ahí la llevan, hay gente realmente santa y hay gente que yo no sé en nombre de quién vienen. En todas las familias encontraremos un poquito de esto. Si lo aplicamos hacia la familia, entonces desde ahí podemos también entender el texto. ¿Quiere Dios que en mi casa y en tu casa se acaben los pleitos y los conflictos y las peleas y los malos entendidos y las venganzas y los rencores y los meses y años sin hablarnos y las trampas y las peleas por herencias, por terrenos y casas que ni trabajamos ni construimos y por 40 cosas más? Quiere Dios que realmente establezcamos la paz, la verdadera paz. Porque si el Cristo viene, tiene que operarse en cada corazón un proceso de conversión y tenemos que llegar a ser los verdaderos hijos de Dios, porque repetimos lo del principio, por el sacramento del bautismo somos hijos del mismo Padre, hermanos del hermano mayor, hermanos todos entre nosotros mismos, y para poder heredar el reino de los cielos, que es promesa, tenemos que aprender a vivir esa hermandad. Más o menos por ahí podríamos meditar hoy esa primera lectura, para que entonces el salmista pueda cantar en nuestro corazón: que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. ¿En qué día? En el día de tu verdadera conversión, cuando dejemos de patinar y oscilar entre ser buenos y ser malos, y acabemos, démosle muerte, matemos al hombre viejo, al hombre pecaminoso pegado a la miseria, y podamos darle aliento de vida a un hombre que va creciendo en santidad. En la segunda lectura, que era muy hermosa según San Pablo, con el párrafo del medio podemos quedarnos, porque es como una lectura de la primera lectura. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, hermano, leyendo eso podríamos concluir, si a tu historia de vida le falta la paciencia, lo que realmente le falta es Dios. Porque si Dios estuviese en nuestra historia de vida, aquí dice que Dios, fuente de toda paciencia. Si yo tengo en mi casa una fuente de agua que no bota agua, algo está mal con la fuente. Hermano, podríamos decir que algo está mal con Dios, ni pensarlo. La fuente de agua viva, que es la acción del Espíritu Santo, está en perfectas condiciones. Quizá lo que está pasando es que nosotros, que somos la tubería que debemos llevar esa agua a buen puerto, al corazón del otro, a la vida del otro, quizás la tubería está oxidada, tapada, echada a perder, rota.
pues lo que tengo que enderezar es mi vida. Si me falta paciencia y Dios es la fuente de la paciencia, el problema no es de Dios, el problema es mío. Yo tengo que trabajar con sentimientos, pensamientos, acciones, tengo que moldear mi vida, tengo que arreglar mi existencia, tengo que trabajar mi carácter, tengo que morderme la lengua hasta poder adquirir la paciencia que solo viene de Dios. Y el fin último es que vivamos en paz, en armonía con los demás, lo que decimos siempre, que tú puedas salvarte y a la vez puedas ayudar a salvar a otro. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, te conceda estar de acuerdo uno con otro entre ustedes, según el modelo que es Jesucristo, dice la segunda lectura, para que unánimes, o sea, todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que la familia unida en oración, recuerden aquel lema hermoso, la familia que reza unida, permanece unida. Esa familia unida en oración alcance sus propósitos, termine con las contiendas, establezca la paz y nuestros hijos puedan ser educados en un ambiente mucho más saludable, aprendan lo que es un matrimonio santo, viviendo el matrimonio de sus papás y quieran imitar matrimonios santos, correctos, porque han vivido en un matrimonio igual o parecido al de la familia de Nazaret. El evangelio que hemos leído es característico de este segundo domingo, inclinado también hacia la parucía, el escatón o el fin de los tiempos. Por aquel tiempo, eran tiempos de Juan el Bautista. Juan se presentó en el desierto de Judea y decía de esta manera: conviértanse. Y la razón por la que deben convertirse es porque está cerca el reino de los cielos. Este era el anuncio del profeta Isaías. Si lees a Isaías en el capítulo 40, vas a leer más o menos lo que hemos leído en este evangelio de hoy. ¿Cómo lo decía Isaías? Una voz grita en el desierto: espérate, no es verdad. La puntuación en la oración del texto de Isaías no es el que el evangelista le dio. Según Isaías, el texto dice: una voz grita. Y ahí aparecen los dos puntitos. Una voz grita: en el desierto preparen el camino al Señor. Eso es una frase distinta a la que está aquí. Aquí la puntuación no es así y dice: una voz grita en el desierto. Y después del desierto están los dos puntos. Aquí está diciendo que alguien está en el desierto y está gritando. Y lo que grita es que preparen el camino al Señor. Isaías no dijo eso. Isaías dijo: una voz grita. O sea que una voz está gritando para decirte que en el desierto de tu vida, en tus problemas personales, en tu situación matrimonial, en la relación con tus hijos, en lo que está pasando en tu trabajo, en tu situación económica, en tu enfermedad, en tu complejo, en tu miedo, en tu inseguridad, en tu pecado, ahí grita al Señor que prepares un camino. ¿Por qué pide que prepares un camino? Bueno, porque saben que Jerusalén estaba bordeada en cierta manera de desiertos, entre otras cosas. Era muy difícil llegar y si habían tormentas de arena, los caminos se perdían. Pues cada vez que venía un dignatario o un mandatario o alguien importante, había que volver a abrir los caminos que se habían cerrado con las inclemencias del tiempo. Vivimos eso durante el tiempo de María. No tenemos desiertos, pero tenemos huracanes que hacen más o menos lo mismo. Lo vivimos. Abrir los caminos para poder pasar. Y si no se abrieron a tiempo, algunos cobraron vidas incluido. Pues abrir el camino es muy importante cuando viene alguien importante o cuando hay que hacer algo urgente. Bueno, pues el que está por venir es el más importante. Y no porque van a ser en Belén, eso no se va a repetir, sino porque vendrá en su segunda venida para juzgar a su iglesia, para juzgarte a ti. En su primera venida, tú y yo, diciéndolo de alguna manera, lo juzgamos a él y con nuestro pecado lo colgamos del madero de la cruz.
Pero en su segunda venida, Él vendrá para juzgarte a ti y a mí, para levantar su iglesia. Y los que no estén preparados serán dejados, se quedarán ¿dónde? Donde es el llanto y el rechinar de dientes, dice la palabra. Una voz grita en el desierto de tu existencia, hoy, ahora, como estás ahí, en tu sequía espiritual, en tu falta de fe, donde estés, donde esté yo, ahí tienes que preparar un verdadero camino para que el Señor haga una procesión hacia tu corazón, se instale en tu corazón sea el estrado de sus pies, el trono de su propio corazón, y desde ahí te juzgue a ti y, si quieres, a toda tu familia. Una vez que podemos ver la diferencia entre lo que dijo Isaías y lo que ahora dicen los evangelistas, podemos entender que la voz está gritando de dos maneras. Una voz que grita en el desierto de tu vida, y otra voz en el mero desierto de tu vida te grita: conviértete, cambia tu conducta, no sigas viviendo de espaldas a Dios, no seas temerario, no digas tantas mentiras por segundo, no te prostituyas de ninguna manera, no te entregues a las bajas pasiones de la carne. Busca primero el reino de Dios con su justicia, para que Él te dé todo lo demás por añadidura. La lectura continúa diciendo cómo estaba vestido Juan y qué comía. ¿Por qué eso sería tan importante para que el evangelista lo mencione con tanto detalle? Bueno, porque hay símbolos importantes ahí. Primero, ¿qué comía Juan? Mieles silvestres, saltamontes, cosas muy simples. Porque la vida del católico práctico, del verdadero cristiano, necesita de sacrificios. Necesita sacrificarse. La vida del verdadero cristiano no puede estar atada a nada, tiene que ser libre. Con lo que voy encontrando en el desierto voy haciendo mi vida sin ningún tipo de apego, porque mi único apego es tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria y garantizar la salvación de mi alma y la salvación de mi casa. Se vestía Juan de esa manera, con esos trajes de cuero, el cinturón la correa a la cintura, todo ese tipo de cosas, traje de piel de camellos. Porque tenemos claro en la tradición de la iglesia e históricamente probado que así vestían los profetas del Antiguo Testamento. Y Juan no es algo diferente a esos 12 grandes profetas, es la secuela y quizá la esencia de la profecía. Y es Juan diciéndote: tú tienes una vocación, tu vocación es a la santidad, sean santos como mi Padre del cielo es santo. Pero tu vocación no tiene sentido divorciada de la vocación de la iglesia. ¿Y la vocación de la iglesia qué es? La iglesia es profética, pues tu vocación a la santidad tiene que ser profética. El que anuncia el reino de los cielos, el que denuncia el pecado, no para humillar al pecador, sino para decirle: para ti, para mí, pecadores, hay una oferta de salvación, hay una oferta de misericordia, hay un Dios que quiere abrazarte con todo y cruz, perdonarte, de verdad darte una nueva oportunidad y guardarte para siempre en el reino de los cielos. Entonces su vestimenta y su comida nos hablan de la grandeza, del poder, del amor de Dios, de la vocación profética de la iglesia y del sacrificio que hace falta si de verdad queremos salvarnos, y de la libertad en la que deben vivir los verdaderos hijos de Dios. Entonces venían otras personas que no eran del pueblo literalmente, o que tenían otro tipo de mentalidad y pensamiento, venían a bautizarse. ¿Cómo Juan los llamaba? Raza de víboras. Y eso Jesús lo aprendió. Jesús en alguna ocasión también llegó a llamarlos más o menos de esa manera, y con frases aún más fuertes que es. Raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? ¿Quién les dijo que ustedes pueden engañar a Dios? Eso es lo que Juan estaría preguntando. Den del fruto que pide la conversión. ¿Quieres bautizarte? Conviértete de verdad. Cambia tu conducta, aprende a vivir en santidad. Y no vengas con cuentos chinos. No creas que porque eres hijo de Abraham ya te vas a salvar.
Jesús va a decir eso mismo en otras palabras. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en la casa de mi Padre, sino el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No creas que porque estás bautizado ya te vas a salvar. Dios puede sacar hijos de Abraham hasta debajo de las piedras. Dios puede sacar bautizados hasta debajo de las piedras. Entonces se trata más de una conducta, de un estilo de vida, de la forma correcta de hacer las cosas. Y al final entonces añade el tópico de la parucía o del fin de los tiempos. Ya toca el hacha la base de los árboles, ya llega el día del juicio. Ya vamos a separar las cabras de los corderos, la paja del trigo. Ya toque el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da un buen fruto será talado y echado al fuego. Y la definición del Mesías y del precursor. Yo te bautizo con agua, detrás de mí viene otro. No soy digno siquiera de desatar la sandalia de su correa o de llevarle las sandalias, y ese les bautizará en el fuego del Espíritu. ¿Qué tenemos que pedir durante esta Eucaristía? Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame con los 7 dones de tu Espíritu Santo. Llena mi vida con el temor reverente para con el Dios que es vida. Déjame vivir los 7 dones del Espíritu Santo mencionados en las lecturas. Quizá dejaron el de la piedad, porque el temor de Dios, repetido 2 veces en la carta a los hebreos, como que prefigura el don de la piedad. Entonces pídele al Señor que te dé esos 7 dones del Espíritu Santo, que te envuelve en su amor y en su misericordia, que puedas alcanzar los frutos que esta liturgia promete, y que comiéndote a Cristo vivo en esta Eucaristía, hagas todo un proceso de conversión durante estas semanas que nos quedan de Adviento, para que el niño nazca en tu corazón y lo puedas conmemorar. Prepares tu corazón a la segunda venida y en el día postrero estés preparado, y lo recibas todos los días en tu existencia para que igual lo puedas compartir con los demás. Que el Dios que es amor te arrope con su misericordia, que tu matrimonio sea tocado y bendecidos, y tus hijos vivan y sean propiedad exclusiva de Dios, hasta que podamos decir: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.